te pasa o sucede o hay un suceso que te cambia la vida por completo, Sí. y cómo a partir de aquí, que saldrá durante esta fase final de la entrevista, cómo por eso que sucede, pues sí que a lo mejor llegas a cotas más altas Sí, sí. y que te abre esas otras puertas Ujú. que hablabas al inicio de Sí, la entrevista, ¿no? Pero vayamos al accidente, ¿no? sí. ¿Qué pasa con Alex en 2004? ¿Qué fecha era? Era el 27 de julio. 27 o 26, la verdad que ya ahora tengo mis dudas. Con el tiempo, de hecho es una fecha que está muy marcada en tu vida Mm, y haces, no una celebración ni mucho menos, pero le das una importancia muy grande al principio. ujú, Y con los años se ha ido perdiendo hasta tal punto que ahora mismo, sinceramente, no sé si es el 27 o el 26. ujú. Yo diría que es el 26 de julio, la verdad. Pues mira, pues y por acabar de poner un poco el contexto que tú comentabas, yo tenía 17 años, el deporte había sido muy importante en mi vida, lo seguía siendo porque le dedicaba muchas horas, era un poco el raro de mi clase, había muchos otros deportistas, pero es verdad que la natación en concreto es un deporte que sacrificas mucho tiempo y tienes que, a primera de la mañana casi todo el mundo entrena para antes de ir al colegio, para luego poder sacar una segunda sesión. Entonces, bueno, yo llegaba a clase a las 8 con una energía de la leche de haber venido a entrenar. A las 11 estaba muerto, pero era parte de mi día a día. Ujú. Estaba estudiando segundo de bachillerato porque quería hacer arquitectura técnica, quería ser bombero. Entonces, tenía mi trabajo de monitor de natación, enseñaba a niños pequeñitos a aprender a nadar. Tenía mi moto, lo cual me daba mucha independencia, que era lo que me pedía la edad, como cualquier otro. El dinero me daba también para poder pagarme mi independencia. Entonces tenía una vida una vida presente muy bonita y una proyección de futuro también de vida ya un poco consolidada. Lo que pasa es que, pues eso, un día, pues volviendo de ese trabajo a mi casa, un hombre mayor cruzó por mitad de la calle y yo, para no atropellarlo, pues perdí el control de mi moto y me caí. Tuve mala suerte y en ese accidente pues perdí la movilidad y la sensibilidad de mi brazo derecho. Y fue un palo, evidentemente, muy duro. Lo que hemos hablado muchas veces es que yo creo que no hay una edad en la que estés preparado para afrontar algo así, Ujú. pero seguramente la adolescencia es de las peores edades para hacerlo, porque tú estás creando las bases de lo que vas a ser como persona y muchas de esas bases no son las correctas. ¿Por qué? Pues porque la adolescencia es la que manda Hormonas. las hormonas, mejor Mm. dicho, y hace que todo, pues tus padres son casi tus enemigos porque te cortan esa libertad y el mundo está en tu contra. Bueno, en fin, Mm. todos hemos pasado por la Sí, sí, adolescencia. hemos pasado todos. Entonces, claro, los valores importantes a lo mejor no están bien consolidados y de repente te pasa algo así y la etapa de duelo pues es muy, muy dura y muy heavy. Y además en mi caso pues yo también me rompí la mano izquierda. Entonces yo no tuve ningún periodo de adaptación de nada. Yo pasé de un lunes a tener el accidente a de repente no mover ni un brazo y Mm. encima enterarme que tampoco movía la mano izquierda. Y mis padres pues me tuvieron que empezar a limpiarme, a asearme, a ducharme, a darme de comer. Entonces fue como un golpe tremendo, Ujú. tremendo a mi situación personal y a mi situación también futura, de decir, bueno, se me acabó lo del deporte, se me acabó lo de ser bombero, se me acabó muchas otras cosas. Ujú. Entonces fue un periodo muy duro y bastante difícil de afrontar. Es verdad que luego la mente sabia yo creo que te diluye un poco esos momentos tan Mm. duros, te los acaba un poco medio olvidando Ujú. y vives casi como en el recuerdo de qué duro fue, Ujú. pero queda tan lejos y a lo mejor se ha diluido tanto que dices tú, bueno, a lo mejor no fue tan duro, pero sí, sí, sí lo fue. Sí, claro, ahora sientes la vida tan plena como has dicho al Sí, principio, claro, que ya no recuerdas eso, a lo mejor eso no te hubiese llevado a la persona que has conocido, que por encima supuesto. es una persona que has conocido, la que te acompaña o las que has ido conociendo, que también te han valorado más allá de tu lesión y de tu Sí, discapacidad, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Y a veces te da otros valores Mm, a ti de decir, mira, pues a lo mejor yo antes que no aceptaba ciertas cosas sí, o creía que no me aceptarían, sí, me han aceptado, yo voy a aceptar otras cosas claro, claro. porque a lo mejor lo de Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. No, a ver, yo al final yo soy hoy la persona que soy por todas las cosas que me han pasado, las Mm, buenas y las no tan buenas. Con eso no significa que me hubiera gustado hacerlas diferentes, hombre, por supuesto. Si pudiera mover mi brazo, lo movería. claro. Pero son preguntas que la verdad que nunca me han hecho, no gracia, me las hago porque son humanas. El de, Ujú, bueno, ¿y qué hubiera sido a nivel deportivo si movieras tu brazo derecho? ujú.
es que en el fondo no tiene ningún objetivo sobre que el propio morbo humano de saber o de ponerte en ISIS. Sí. Pero no tiene ningún tipo de sentido para mí esa pregunta, pues porque no me aporta nada, porque hay cosas que no puedo controlar. Lo que pasó ya pasó, está, no puedo rehacerlo, pero sí puedo aprender de ello. Entonces, soy la persona que soy por todas las cosas que me han pasado, las buenas y las malas. Me hubiera gustado cambiar algunas cosas y si tuviera la oportunidad lo haría, pero como no la tengo, pues Me intento adapto. aprender. Exacto. Que esto es un poco estoico, ¿no? Es Claro, sí. ese concepto estoico de intenta cambiar lo que quiera cambiar. Sí. O lo que O lo no que intentes puedas. cambiar lo que no depende depende de de ti, ti. ¿no? Claro. Que esto es muy, muy importante y son pequeñas cositas que sí que si las metes dentro de tu disco duro, pues te ayudan a procesar diferente. Y luego una cosa, por ejemplo, que sí que valoro mucho, yo no conocía a muchas personas con discapacidad. El mundo de la discapacidad no lo conocía. Sabía que existían los Juegos Paralímpicos, pero poco más de eso. Tenía de referencia también, sabía que Xavi Torres era un deportista paralímpico, pero no me preguntes tampoco exactamente muy bien qué disciplinas hacía en natación y demás. Sin embargo, el descubrir la discapacidad me ha dado una perspectiva de vida muy, muy grande y muy bonita y muy heavy, y también me ha ayudado a afrontar... Más empática también. Por supuesto, por supuesto. Y a ver la discapacidad desde otro prisma, desde mi prisma personal. Claro. Sigo siendo una persona con discapacidad, por supuesto, no lo oculto, de hecho lo intento, como tú sabes, lo intento siempre naturalizar, pero intento siempre que vean, que sean capaces de ver mucho más allá de una persona con discapacidad que no puede dar palmadas, o una persona que no puede mover y va en silla de ruedas o que no ve. Hay dentro de todo eso, de esa primera barrera, que es normal tenerla, hay una persona que le duelen las mismas cosas que a ti, que se ilusiona por las mismas cosas que a ti, que se frustra por las mismas cosas que a ti. Y entonces saber saltar esa barrera o hacer ver a la sociedad que después de esa barrera hay mucho más, es una de las cosas que también más me ha ayudado a nivel personal, y la que intento es que siga siendo así a nivel social para el resto de personas. Claro, eso sirve muchísimo. Pero si nos lleváramos ahora ya, porque creo que todo esto que has dicho es para cualquier persona que lo escuche, le puede servir para su caso. Sí. Vayámonos un poco a entender primero un poco en el caso en el que te encuentras, Sí. que es perder tu brazo dominante, Sí. y que al mismo tiempo, sin tú saberlo, Sí. porque cuando te dan el alta no te dicen nada de ello, se enfocan más en lo del brazo derecho y en lo que ha pasado. Sí, claro. Y de repente, pues en una cosa muy cotidiana te das cuenta que también el brazo izquierdo no lo tienes, ¿no? Sí. Que lo has comentado. Sí. Esa pérdida de intimidad que se da Sí. en la fase adolescente, con lo difícil que es eso. ¿Cómo, a partir de aquí, cuáles son las 4 cositas que tú destacarías muy importantes, o 3 cositas, las que sean, o una muy importante, que te permiten aceptar más la situación? Sí. ¿Y qué te ha aportado, por ejemplo, el deporte o el querer volver a hacer, volver a tener esa autonomía desde el primer momento? Pues mira. ¿Vale? Aceptación, y cómo tú, para eso, cómo consigues también que el brazo izquierdo empiece a participar para que tú tengas esa autonomía. Pues mira, yo tuve el accidente un lunes y estuve hasta el domingo ingresado. Entonces, a mí la vía me la pusieron en el brazo izquierdo. Y teniendo en cuenta que también estaba lleno de heridas y demás, pues yo prácticamente no hacía nada en el hospital. Primero porque tenía la vía y segundo porque me ayudaban en casi todo. Y fue al volver a casa el domingo cuando mi madre me dijo, ¿qué quieres comer? Le dije, huevos fritos con patatas, que tengo un hambre de la leche. Porque además, como era menor de edad, me pusieron menú de niños y blando, entonces perdí un montón de kilos y tenía muchísima hambre. De hecho, recuerdo amigos que me venían a veces a traer comida y pizzas y demás para estar ahí con ellos y demás. Y al llegar a comer a casa, o el huevo frito, y al partirlo, dije, ostras, cómo me duele la mano, no puedo ni partirlo. Y luego fui a beber agua de un refresco y no pude abrir la botella. Entonces dije, hostia, algo me pasa. Y al día siguiente me hicieron pruebas y me dijeron, claro, es que la tienes rota. Entonces me tuvieron que operar. Y yo en la operación iba pensando, bueno, espero que se den cuenta que solo tengo esta mano. Además, me he roto el anular, me imagino que me dejarán una pinza para poder hacer.
Pues cuando me desperté de la operación tenía una escayola que lo único que tenía era mover el dedo gordo, el resto me lo habían bloqueado. Entonces fue un